Hoy vamos a hablar de la importancia de no dejarse llevar por la corriente, de no medir el éxito de la forma estándar y de lo importante que es dedicar tiempo a lo que te apasiona. Y por supuesto, muchas referencias para encontrar nuevas fuentes de inspiración. Bienvenidos a Unconventional Mind. Hoy hemos invitado a charlar a Carla Lucena, antigua alumna de la Miami Ad School e ilustradora. Así que bueno, bienvenida Carla. ¿Qué tal? Gracias por recibirme. Buenas tardes, chicas. Pues muy bien, ¿y vosotras? Muy bien. Bien, a tope, pero en pleno bien. cuarter de concursos. Así que bien. No os envidio, porque sí, yo recuerdo el primer cuarter de concursos que tuve, el segundo cuarter del primer año, cuando terminó y volví a Málaga. Mi padre es sanitario, me fue a recogerme a la estación de tren de Málaga y cuando me recogió me miró, me vio con las ojeras y en vez de ir directo a casa, a un restaurante, lo que fuera, fue directo a una farmacia, me compró el bote de vitaminas más grande que encontró y me dijo, esto hasta que te lo acabes. O cuando lo ves con perspectiva dices, vale, pero merecía la pena. Pero durante es duro, la verdad es que sí. Es muy duro, sí. Y también para los profes, porque imaginaros, si vosotros con 10 proyectos te vuelves loco, pues imagínate con 40 proyectos por clase, es duro para todos, es duro para la escuela, para la organización, para los demás, por supuesto, Total. Pero para los docentes también. Y además que siempre tenemos ahí como... hay, por un lado, muchas ganas de que se reconozca el esfuerzo, evidentemente, y por otro lado, el recordatorio constante a muchos alumnos de, a ver, los jurados también son personas, tienen sus días, al final esto puede ser muy subjetivo y que no ganes nada no significa que tu trabajo no valga, ni que tu esfuerzo no valga. Totalmente. Quédate con que tienes una buena pieza para tu portfolio y para tu futuro, entonces hay el equilibrio. Sí. Total. Sí, hay que estar orgulloso de eso siempre, sí. Que es mucho trabajo. Sí, da igual, luego ya si ganas o no, ya eso es secundario. Bueno, ese es el extra, eso claro. Borja de Arteaga, antigua profecía, si te llevan la chapita, pues fantástico, pero lo importante es que trabajen mucho y bien. Pues nada, más adelante te preguntaremos un poco sobre dónde estás ahora, cómo has llegado y qué es lo que estás haciendo, pero queríamos empezar hablándonos, que nos hablases un poco de tu etapa en la Miami, de cómo lo viviste y... Que nos hables un poco de tu generación. Sí. Si hay algo que nos quieras contar. Ha habido un poco un antes y un después en la Miami, porque bueno, ahora la Miami tiene la opción de hacer un grado y puedes entrar con 18 años. Antes de que esto empezara a ser así, como hace, pues no sé, 5 o 6 años, las generaciones de antes, quien entraba en la Miami entraba como un posgrado y quien entraba en la Miami básicamente ya tenía que tener su diplomatura, su licenciatura. Entonces, un poco lo que recuerdo de mi generación es que era un grupo de personas, pues de 24 o 25 años, que ya habían salido de la carrera, muy centrados porque realmente tenían ganas de acabar pues esa etapa de formación y tienen esas ganas de conseguir curro y demás, pero era un poco la filosofía esta de play hard, party harder. O sea, al final... La gente se pasaba muchísimas horas en la Miami, todo el mundo era súper currante, pero también es cierto que cuando te quedaba un rato libre te ibas por ahí de fiesta. Claro que sí, tiene que ser un win-win. Sí, efectivamente, era una filosofía win-win. Y así un poco en retrospectiva, si tengo que decir algo que haya caracterizado a mi generación, es que mientras que en otras generaciones sí que han seguido un poco más esa línea establecida o casi lógica de hago publicidad, que hago la especialidad de la Miami y luego pues entro a trabajar en una agencia y ahí voy escalando, creo que los de mi generación hemos sido un poquito más outsider, porque así en comparativa creo que son muchos más los que hemos acabado como freelance en vez de estar trabajando en agencias. Luego me llama la atención el número de antiguos alumnos que han seguido caminos paralelos a la publicidad. Bueno, yo he acabado de ilustradora, pero un compi mío, Jaime Fernández, se hizo fotógrafo, otra compañera mía, Andrea, acabó de tatuadora, otra compi mía que es de Cádiz, se ha montado allí su pequeña agencia. Hay varios que ha habido más tendencia a acabar en pequeños estudios o en agencias haciendo trabajo más indie, como quien dice. Incluso los que han seguido el camino tradicional, si bien es típico lo de que ves a alguien que ha conseguido un puesto en LinkedIn y que suelta la parrafada y todo el rollo, creo que en ese sentido los de mi generación han sido más low profile, ¿no? De ir como las hormiguitas,
trabajando, haciendo sus cosas bien, han ido evolucionando mogollón, pero a lo mejor en ese sentido han sido menos de postureo y más de hacer las cosas realmente. Es lo que yo destacaría. Que además es justo lo que queremos destacar aquí, Ujú. que es lo que te decíamos antes, que parece que, claro, te metes en una burbuja en el que obviamente pues te bebes mucho de la publicidad y no ves más allá, y en realidad hay un montón de caminos Total. que a lo mejor tienes en la cabeza y los vas descubriendo en la Miami. Ujú. Claro. Que a lo Claro, mejor es de un poco hecho, lo que te pasó a ti, ¿no? Sí, o sea, además es que fíjate, muchas veces uno piensa que del punto A al punto B en tu vida es una línea recta, creo que lo habéis visto por ahí un meme, en realidad es un lío gigante. Yo desde muy pequeña, yo veía en las revistas ilustraciones, siempre me encantaba, desde muy chiquita. Yo, bueno, pues me gustaba escribir y nunca había tomado clases formales de dibujo. Lo que había hecho de dibujo era pues en la clase de plástica del cole, que yo creo que es un creative killing absoluto, es Totalmente. estandarizado, que no te dejan salir ni lo más mínimo Sí, parece de mentira. la línea marcada. Y yo empiezo a hacer comunicación audiovisual porque es una carrera creativa, ¿no? Como yo. Sí. Entonces, o sea, porque me permite escribir, me permite hacer cosas así. Y dentro de la carrera de comunicación audiovisual descubro la asignatura de diseño gráfico y descubro que tengo la posibilidad de enganchar y hacer la doble licenciatura de publicidad y comunicación. Y como me gustaba, cada vez me interesaba más el mundo del diseño, digo, voy a hacer la doble. Y una vez que hago la carrera ahora, con el nuevo programa en las universidades, tú sales de la carrera especializado. Pero yo cuando hice publicidad, más que la carrera en publicidad, era una carrera en ser ejecutivo de cuentas, en la que había una asignatura de creatividad y otra asignatura de diseño. Y entonces me quedé con ganas de más. Así me meto en la Miami y veo que efectivamente, pues nada, continúo esa asignatura de creatividad de la carrera que me encantaba, pero al final veo que casi todas las campañas las resuelvo dibujando. No porque yo haya estudiado dibujo, sino porque las asignaturas de diseño, cuanto más sé de diseño, voy aprendiendo a dibujar digitalmente. Y es ya estando en la Miami cuando descubro que ser ilustradora es una posibilidad laboral. Yo eso no lo había visto en el libro ese gordo de Petete que nos dan a todos cuando termina el bachillerato, que es infumable. O sea que al final existen muchas posibilidades laborales que se salen de la norma y que creo que en otros países no pasa, especialmente en los países anglosajones, pero que en España sí que se dejan mucho de lado y al final descubres en el propio camino, ¿no? En el camino. Sí, totalmente. Y así fue un poco la historia. Qué bien. ¿Y tuviste verdad. algún tutor durante la escuela que te marcara o te ayudara un poco en ese camino o te abriera alguna posibilidad? En ese camino especialmente, o sea, el de ser ilustradora es un camino que me abrilló. A ver, me abrilló. Bueno, sí. Gracias a la formación que tenía, pero sí que creo que fue muy importante la formación en otras disciplinas. Y hablando de tutores, al final para mí me marca un conjunto de tutores. Casi todos los tutores de la Miami me han marcado de una manera u otra, pero mira, por ejemplo, Rafael Hernández de Le Burnett era mi profesor en copy y de él aprendí pues a redactar para Publi. A mí me encantaba escribir, pero yo lo que escribía era pues lo que puede escribir cualquier persona que ha salido del bachillerato, ¿no? Puede ser bonito, pero no tiene un uso. Gracias a sus clases aprendí a dirigirme a un público. De Borja de Arteaga, que ya no da clases en la Miami, pero a nosotros nos daba la clase directa. El publicista, el creativo más premiado de España. Él me enseñó a tener criterio y a ser muy mijitas, a intentar ser lo más fina posible. Bueno, Juan Domingo me enseñó a guardar el trabajo cada 5 minutos, pero es muy importante. Es muy importante, todos lo hemos aprendido. Gracias, Juan de aquí, desde aquí te lo... Todos lo hemos aprendido, es una de las grandes lecciones de la Miami, Desde luego. de una persona tan grande como Juan Domingo. Len Coca, aunque tuve mayor relación con ella después de la Miami, pero sí que me enseñó a darle forma a los proyectos de principio a fin, lo cual es súper importante a la hora de ser freelance. Y así varios, ¿no? Entonces, bueno, son
son lecciones que me llevo, que a lo mejor no tienen nada que ver con la ilustración, pero que sí me dan una base. Y con esto sí que tengo una anécdota aquí que es bastante curiosa, y es que, bueno, yo cuando entré a Miami yo tenía los libros de Taschen, de Illustration Now, que antes se vendían en Vips, y era pues la selección anual de los mejores ilustradores del mundo, y yo lo veía, para mí era como, ¡guau! ¡Qué maravilla lo que hacen! Y para mí era como el top de lo que se podría considerar el éxito, ¿no? Me encantaría ser capaz de hacer esto. Años después, siendo profesora y ya ilustradora, en una clase de dirección de arte, pues estaba pidiendo, en uno de los ejercicios que pedí, que había que hacer un dibujo aplicado a, ahora no me acuerdo qué, no sé si era un libro, no sé si era un paquete de cerveza, no me acuerdo el qué, pero me llegó una alumna y me vino con una ilustración que nada más verla y le digo, pero Alba, muy bien, esto es una copia, esto me lo has sacado de un libro. Dice, no, si esto es mío. Digo, ¿cómo que no? Si esto está en el Illustration Now del año tal. Dice, sí, es que yo salí allí. Yo era ilustradora. Anda, es decir, que lo que yo antes de meterme en la Miami veía como, ¡guau, qué maravilla! Al final fue alumna mía. ¿Con esto qué quiere decir? No lo estoy poniendo como yo, que me estoy poniendo por encima, ni muchísimo menos, porque además es una chica con un talento alucinante, pero sí que es cierto que ella al final necesitó esas lecciones complementarias para ser comercial en el mundo, ¿no? Sí, no, es que es muy importante justo que sí. Que es lo que hablábamos muchas veces de la creatividad, que la tienes, pero también hay que trabajarla y por mucho que la tengas, tienes que saber utilizarla y tienes que saber enfocarla y tener criterio, y al final eso en la Miami te enseñan mucho. Sí. Y luego, obviamente, imagino que... Claro, y también... Sí, siempre discutimos de que si la creatividad naces con ella o la aprendes o la puedes poco a poco ir educando, y no sé, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que la tienes un poco, pero siempre hay que... La Miami te ayuda a saber qué hacer con ella y decir, vale, pues venga, yo sé hacer esto, pues cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo enfocar para que sea un poco pues útil, entre comillas. 100%, porque claro, o sea, te puede encantar dibujar, te puede encantar escribir, te puede encantar la fotografía, pero al final, para convertirte en profesional, tienes que ser comercialmente atractivo. Siempre puedes vender cuadros, pero seamos realistas en el mundo, o sea, que no es fácil, No lo es, ella pinta. Tiene que ser un poquito genio, ¿no? Completamente, sí. Genio. Si realmente quieres algo creativo, le tienes que buscar una funcionalidad. Y ojo, porque durante la pandemia vi a muchos jóvenes creativos haciendo memes, post en general, diciendo en las redes sociales, manifestando cuán inútiles se sentían por decir, es que no soy médico, es que no soy militar, es que no tengo una profesión que sea fundamental en una crisis mundial. Cuidado, que para comunicarle a la gente las cosas, algo tan necesario como ponte una mascarilla, así funcionan las vacunas, etcétera, etcétera, al final tienes que saber comunicar y llegar a la gente. Sí, total. Sea a través de un libro, de un mensaje, de un post, da igual. No es tan fácil saber llegar a la gente, incluso apelar bueno, en este caso su sentido de la responsabilidad, puede ser apelar a sus emociones. Creo que la comunicación es muy importante y la creatividad, en la forma que sea, juega un papel fundamental en ella. Si no, todos nos entenderíamos. ¿Alguna cagada que hiciste que ahora lo ves con perspectiva y dices, Dios? Desde el lado alumnos, siempre vemos pues ya a los profesionales o a nuestros profesores como que parece que sí, no que siempre se les haya dado bien, pero dice, mira dónde ha llegado y yo estoy aquí, digo, algo no funciona, tengo que dar un paso gigante. Y no sé, pensábamos como... A ver... como todo, ¿no? Suele pasar, cuando estás allí también del mundo, idolatras, ¿no? Luego te das cuenta que somos todos iguales y estamos, o sea, al final esto es una carrera de fondo. Todos hemos empezado. Nadie nace sabiendo hacer campañas 360 que ganan Leones de Cannes, y muchos de ellos, muchos de nosotros, incluida yo, todavía no lo hemos ganado. Pero yo creo que una vez que estás metido en el universo Miami, uno de los principales errores, ni
y hoy de todos, es que todo es publicidad, publicidad, publicidad. Tienes que tener una base cultural detrás que al final es la que va a alimentar tus ideas. Tienes que leer, tienes que ver cine y no solo de lo actual, tienes que rebobinar en la historia de la misma manera, o sea, igual en viceversa, ¿no? En mi caso me encantaba lo antiguo, pero con el mundo digital también te tienes que mantener al día, tienes que tener curiosidad tecnológica, te tiene que gustar ir a una obra de teatro, te tiene que gustar, tienes que alimentarte de diferentes fuentes, las que sea. La segunda, yo creo que es te tienes que hacer un poco más en aquello con lo que disfrutas en tu tiempo libre, aquellas disciplinas creativas. Escuché el instinto al principio, pero una cosa que yo llevaba mucho tiempo pues, dándome cuenta antes de hacerme freelance, antes de hacerme ilustradora, es que yo en mi tiempo libre me encerraba muchas veces por mi cuenta a hacer dibujos en Illustrator y era mi forma de entretenerme y eran cosas para mí. Hay quien en su tiempo libre le gusta hacer fotografía, hay quien le gusta cantar y hay quien le gusta bailar y hay quien le gusta hacer macramé. Bueno, fíjate en esas cosas, ¿no? Porque muchas veces es lo que te va a marcar el camino. Y lo tercero, pues evidentemente has hecho una inversión en tu formación, son no solo dinero, sino también tiempo, porque vas a estar 2 o 3 años, pero aunque te lo tomes en serio, es importante también disfrutar un poquito de vez en cuando y evadirte. Y bueno, que no es el fin del mundo, ¿sabes? No. La competitividad es relativa. Los valores humanos a veces están por encima de la competitividad y las amistades están por encima de la competitividad y eso también es importante. Y eso también inspira, ¿no? Que eso te queríamos preguntar porque al final la inspiración te inspiran los viajes o lo que lees, lo que ves, la gente. ¿A ti hay algo en concreto que digas? Cuando tengo que encontrar inspiración o cuando me quiero evadir, ¿me voy a algún sitio en concreto o tienes algo que...? Cuando estoy ya muy saturada, normalmente hago 3 cosas. Bueno, vamos a empezar porque yo a diario leo. Esto es fundamental. Es lo que me mantiene la cabeza. A diario leo y juego al ajedrez, las 2 cosas. Ya al final del día, un rato por la noche, a lo mejor mi marido está viendo la tele y yo estoy al lado y estoy jugando al ajedrez, estoy leyendo y noto mogollón, que si a lo mejor yo estoy una semana sin hacerlo, mi cerebro no rula de la misma manera. Luego, cuando estoy saturada, hago 3 cosas. Sacar al perro, voy por la playa, saco al perro y es como que reseteo. La otra opción para resetear cerebro y ojos, sobre todo cuando estoy a full en plan, me he levantado a las 6 de la mañana, son las 5 de la tarde y he parado media hora para ducharme y comer, es siesta media hora. Ya sé que suena muy cliché español. No, muy necesaria. Me hace reboot de cerebros y ojos y me levanto como ¡ping! ¿Sabes? Como el sonido de Windows, de volver a encender el ordenador. Y parece una tontería, pero son incontables las veces que estaba atacada con una idea, con una composición, con lo que sea que estuviera haciendo, he hecho eso y al despertarme me he tirado al ordenador y lo he sacado en un pipas. Y la tercera, con las composiciones, muchas veces me han ayudado los videojuegos. Eso sí, qué curioso. No cualquier videojuego. Yo no juego el FIFA ni cosas así, que ni me va ni me viene. Me busco juegos indies con composiciones exquisitas, con ilustradores detrás espectaculares, con artistas 3D que son de lo más, y con estudios de animación con mogollón de premios. Y muchas veces eso me ayuda a elegir composiciones y poses. Qué interesante eso. Sí, nunca me lo habría imaginado, porque siempre vemos los videojuegos como algo ahí que está como pérdida de tiempo, pero realmente te pueden inspirar. Es que claro, es todo como usarlo. Total. Claro, y con la generación de mis padres consideraban los juegos como una cosa de niños, ¿no? Sí. Detrás de los juegos hay una industria de artistas, bueno, ha cambiado un montón, claro. Claro, y al final yo veo un paralelismo brutal con el mundo del cine, ¿no? Muchos no dejan de ser historias interactivas, que detrás tienen unos guiones alucinantes, ¿no? Como, bueno, pues Heavy Rain, no me voy a poner ahora que a decir nombres, pero que
sí, que bueno, que es más que una pérdida de tiempo, lo considero como otra forma de cultura. Tú, evidentemente, un miércoles a las 10 de la mañana no te vas a poner una peli, no te pones a currar, pues esto es igual. Tú, miércoles a las 10 de la mañana no te vas a poner a jugar un videojuego, pero al final del día es otra forma, o el fin de semana es otra forma de consumir cultura. Os digo, no jugando a lo mejor al mainstream, que eso sí puede, sin quitarle mérito, los artistas que lo hagan detrás, ni despreciar a las hordas de jugadores que pueden tener detrás, pero sí que es verdad que hay un mundo de creaciones indie que a nivel artístico y de dirección de arte es interesantísimo. Sí, yo me acuerdo, Juan, de cuando nos puso un trabajo de hacer un ¿Es logo, verdad? nos pidió un logo para un videojuego indie, justo, y realmente descubres un mundo que es brutal, o sea, yo me quedé flipando porque Es que es un mundo gráfico... siempre tengo los videojuegos como algo, no malo, pero como algo muy alejado como de lo que se entendía lo que antes juega por- mi hermano pequeño al FIFA, y de repente descubres un mundo que dices, ostras, qué guay, o sea, es como una fuente más de inspiración que hasta la fecha no tenía en cuenta y realmente pues puede ser muy guay. Ahí De está un hecho, ejemplo. mira, os digo así títulos muy rápido, por si para que lo escuche, que le gusta el mundo del videojuego, o al contrario, que nunca ha jugado y dice, ¿cómo que esto de los videojuegos es para adultos? Pues mira, sí puede ser. El Heavy Rain, que tiene un guión espectacular, el Guacamele, que a nivel gráfico, a nivel de ilustración y animación, bueno, y también incluso a nivel cultural, porque de trasfondo tiene un poco la cultura mexicana y el mundo de los muertos, simplemente que sea buscarlo online en Google Maps, es un juego absolutamente precioso, en la misma línea, pero en cuanto a la cultura japonesa, el mundo de los yokai, de todos los monstruos tradicionales japoneses, con una ilustración también absolutamente exquisita, está el Muramasa. Si queréis otro tipo de ilustración y también con una trama muy interesante, tenéis juegos como Papers, Please, Obra Dinn. El Obra Dinn es como el juego de Einstein de las 5 casas, de quién vive en cada casa, uno fuma, el otro tiene un gato, no sé si lo han jugado alguna vez en un papel, vale. Pues es la versión súper compleja que tú te introduces. Eres un agente de seguros del siglo XIX, ¿vale? Y hay un barco que se han encontrado con nadie vivo de la tripulación en mitad del Océano Atlántico, y entonces tú vas a investigar qué es lo que ha pasado. Y no tiene nada ni de coordinación ojo-mano, tú simplemente vas a ver imágenes, a escuchar conversaciones y a sacar conclusiones y atar cabos. Al final, ¿qué es? Es una película Totalmente. Es una película interactiva, sí. Interactivo. Pues lo pondremos en referencias por si a alguien le interesa. Sí. Y un libro que digas, libro de cabecera o un libro al que recurrir, o es complicada la pregunta, pero... Es complicado por lo que te digo, además, que intento leer claro, nos has dicho. diario, casi a diario. Yo diría 3. Recientemente he leído un libro que se llama La última Neandertal, de Claire Cameron. Me parece un libro muy interesante para entender de dónde venimos, y es el paralelismo en la historia entre la última Neandertal, hace, pues no sé, más de 40.000 años, y la antropóloga que está estudiando sus huesos que acaba de encontrar. Recomendadísimo para entender la condición humana, incluso la condición humana como mujeres del siglo XXI. El segundo, para entender el presente realmente y hacia dónde vamos, un poco la situación en la que estamos, te digo en España, casi que te diría en el mundo, es Rebeliones, la lucha de poderes y de la corrupción, no sé si lo conocéis. Es una alegoría de cómo él lo hizo sobre el sistema soviético, pero lo puedes aplicar a cualquier sistema político de hoy en día. Y es, pues la rebelión de los animales en una granja, y lo recomiendo muchísimo. Y como placer de lectura, como libro que a mí me encanta, porque me encanta Stephen King y creo que es la esencia de Stephen King, Cementerio de Animales. Sí, yo creo que esas son la selección así breve. Muy bien. Bueno, pues no ha costado tanto al final. Nos lo apuntamos. Sí, lo apuntaremos también. Y bueno, igual que un libro, ¿tienes algún artista de cabecera? ¿Al que siempre recurras? Yo creo que eso es más difícil todavía. Si me he enrollado con los libros, te cuento.
Tengo muchísimo. Esta pregunta ya me la hicieron en una entrevista para Star Magazine y recuerdo que de aquellas escogí a Mary Blair. Mary Blair fue la primera ilustradora de la compañía Disney. Y de hecho, si lo buscáis, es la ilustradora de los concept arts detrás de Alicia en el País de las Maravillas, que es una de mis películas favoritas de Disney. Y además de que me gusta mucho como ilustradora, creo que históricamente también marca un antes y un después, porque hasta el momento en Disney estaban los 7 sabios de Disney, que eran 7 señores que dibujaban. Sí. Y estamos hablando, si mal no recuerdo, de los años 50, por lo cual mujeres ilustradoras y en una gran compañía que se lleva al cine, poquitas. Y aparte de eso, pues mira, más que eso te voy a decir, uno de mis cuadros favoritos es el Aquelarre de Goya. A nivel de cine, aunque sus historias a veces son un poquito lentas, a nivel de dirección de arte me parece brutal Wes Anderson. El cuidado que tiene de los enfoques, de los detalles, del diseño que te pone en la carta. Y bueno, aparte es que tiene, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero tiene su diseñadora de cabecera que tiene que aparecer una caja de galletas, ¿no? Como en es verdad. Hotel Budapest. Pues tiene a la diseñadora que le diseña el papel de galletas, las llaves del hotel, absolutamente todo, y en fin, creo que es sencillamente delicioso. Y a nivel de trama, que también lo considero un artista, bueno, es una pareja de directores, si mal no recuerdo, Fernando Meirelles y Katia Lund, que además de Ciudad de Dios tienen otra serie o película como Carambirú, Ciudad de Homens, en fin, os recomiendo que lo miréis. Lo apuntaremos, tenemos aquí una de... Sí. De inspo ya, no sé. Nos faltaban cosas fuera de la Miami, libros, tenemos muchas cosas. Todo es bienvenido. Desde y bueno, y también os digo, os recomiendo mucho a cualquier estudiante leer cómics. Otra forma, hay unas, ¿no? Ambos mundos y cómics. Igual tenemos en mente los cómics de superhéroes, que bueno, que están, es una opción, pero tenéis verdaderas obras de arte como puede ser Black Sad, tenéis premios Pulitzer como pueden ser Maus, en fin, la lista es casi infinita. Y de géneros hay de todo tipo de géneros. Vosotros tenéis todos los días que producir tal, reservaros al final del día una horita para hacer, no lo vais a hacer todo en el día, pero para alimentaros de algunos de sus inputs, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ya para terminar queríamos que nos dieras un consejo no convencional, porque sí que estamos muy acostumbrados a que nos den consejos profesores, evidentemente buenos igualmente, pero que se salga un poco del trabajar duro y es que también, que sabemos que es lo que hay que hacer, pero como algo que te hubiese gustado que te dijeran en su día. Pues algo que muchas veces muchísimos alumnos que me han venido y me han dicho, es que no estoy seguro yo del mundo de la agencia, además al final el consejo se resume en otro mundo. Va un poco al hilo de lo que decía antes de fíjate en qué cosas dedicas tu tiempo libre, fíjate en qué cosas disfrutas. Tú te formas en la Miami, pero bueno, a lo mejor lo que te gusta es la fotografía, a lo mejor quieres ser músico, a lo mejor quieres trabajar siendo director de arte con una discografía. Yo he acabado de ilustradora en el mundo editorial. Tengo una compañera que acabó siendo tatuadora, lo cual no significa que no le haya servido todo esto, al contrario, tiene unas redes fantásticas y lo sabe llevar muy bien. Entonces, yo creo que eso, no te dejes llevar por la corriente de medir el éxito de la forma estándar, ¿no? El éxito es entrar en una agencia y escalar puestos. Hay otras formas de éxito. Y además, el éxito no solamente es conseguir un puesto de trabajo. Al final, el éxito tienen que ser varios pilares. El éxito tiene que ser, por supuesto, hacer algo que te guste, pero también tiene que ser que tu estilo de vida te aporte, que seas feliz con eso, que tengas de qué te vale ganar millones si estás solo, ¿no? Tienes que tener tu entorno, ya sea tu familia, tus amigos, de apoyo emocional, tienes que vivir en un sitio que, pues a ser posible, que también te guste. Vigilar la calidad de vida en general y, pues eso, básicamente. Sí, haremos caso.
Total. Jo, me está dando una envidia a las olas del mar del Totalmente. fondo. Nada, Nos venimos, ¿no? Es Pero proponerse. digo, yo aquí no me vine de primeras. Ya. A mí me llevó su tiempo hacerme mi cartera de clientes para poderme venir aquí, pero no es imposible. De hecho, es bastante posible. Si lo he conseguido yo, consigue cualquiera. Sí, porque eso no te lo hemos preguntado. Cuando saliste de la Miami, ¿empezaste directamente tu camino en la ilustración o pasaste antes por alguna agencia? ¿Cómo fue? Pues yo empecé a hacer los Quarters Away haciendo mis prácticas en agencia. Yo empecé en Nueva York y ya de aquellas también es porque, bueno, mis circunstancias en Nueva York no fueron muy buenas, pero a nivel personal, no a nivel de escuela ni de prácticas, pues tuve mala suerte pues, con el casero, en aduanas, en fin. Y entonces dije, bueno, voy a reintentar en España. Y me fui conseguí hacer mis prácticas en Macán. Y ahí empecé a ver que yo el rato que estaba en mi casa produciendo era feliz, pero yo las 2 horas en el metro me sentía absolutamente miserable, las 18 horas en agencia me sentía absolutamente miserable. Dicho esto, en mi tercer cuarter del segundo año decidí hacer un all-in y dije, mira, yo voy a hacer freelance ya, antes de acabar. Y voy a intentar conseguir trabajo desde ya. Si en 6 meses, para cuando me haya graduado, no lo he conseguido, me cojo el primer curro que pille, o sea, recoger aguacates, haciendo un inventario en la empresa familiar o en un Zara, es que me da igual. Pero primero voy a hacer la prueba. Y todo el mundo se echa un poco las manos a la cabeza en 2 carreras. Has hecho máster y ahora vas a dejar el trabajo, ahora que estás empezando, has cogido camino. Incluso la escuela era un poco como, pero tú estás segura de lo que vas a hacer. Para mi sorpresa, a las 2 semanas yo ya tenía mi primer encargo. Eso es lo primero. Y mientras estaba haciendo mi primer encargo, que curiosamente era una portada de un libro, yo mientras tanto me cogí los volúmenes de Illustration Now, y el primero, que era el que tenía, y venía, no sé, 150 ilustradores. Y en cada uno venía el enlace a la web de la agencia que les representaba. Pues le escribí a todos. Eran 150, a los 150 les escribí. De esos 150 me contestaron 3 agentes para representarme. Uno de ellos es mi agente a día de hoy. Quiero decir, en a Miami ya tenía un agente en Londres que me representaba. Fíjate. Buscándome trabajo. Y en medio de esto, y esto también es una de las cosas buenas de la Miami, me pasó que al final aquí pues una de las cosas buenas que tiene son los contactos que hacen, tanto de compañeros como de profesores. Tenía profesores que se enteraron, incluso Ana, la directora, que se enteraron que, bueno, que yo había empezado a hacer cosas de freelance, y de esto que me empezaron a recomendar para pequeños encarguitos, para conocidos. Me lo tomé súper en serio, voy a hacerlo lo mejor que pueda, y con cada pequeño encargo enganché, y esos pequeños encargos acabaron en encargos medianos, acabaron en colaboraciones grandes y acabaron en clientes fijos. Y así fue como fue rodando esa pelota de nieve hasta bueno. O sea, hay que dar el paso, hay que ser valiente. Sí. Sí, porque además cuando tú ya cumples, cuando tú ya cumples los 30, que igual hay alguien con 30 que se atreve y ole por quien sea. Pero sí que es cierto que cuando más edad tienes, más vértigo da. Vas a tener más responsabilidades, porque tienen menos apoyo, porque tus padres son mayores, algunos porque empiezan a tener hijos, es más difícil arriesgarse. Entonces, si hay un momento para hacer ese all-in, esa apuesta loca, sí, es cuando estás saliendo. Sí. O cuando acabas de salir, sí. Sí, además te da ese empujón que necesitas. Como tú decías, los contactos, al final esto es una familia, es una red muy amplia que es aquí cuando hay que aprovechar. Pero hay que atreverse también. Hay que atreverse, porque no todo el mundo se atreve. No todo el mundo se atreve. Sí. Y bueno, y que hay quien no tiene... hay muchas formas de trabajadores. Hay quien necesita verse en la oficina y tener presión, porque en su casa sabe que se va a distraer, y hay quien nos pasa absolutamente al contrario. A mí estar en una oficina, lo he hecho, yo he cubierto a compañeros en agencias cuando era freelance, yo he estado en Le Burnett, yo he estado en Santa Compañía Creativa y lo he hecho, pero trabajo más a gusto en mi casa con mi café y en mi charla. ¿Qué quieres que te diga? O sea, al final son cuestiones muy personales. Y de hacerlo a gusto, que eso es importante. Sí, cuando trabajas, o sea, cuando se nota al final. O sea, sí, tienes que buscar lo que te gusta y lo que te hace feliz. Si no, ¿para qué estamos aquí? Sí, efectivamente. Sí que he hablado con muchos alumnos, bueno, tampoco con muchos. Hay algunos que dicen, ¡guau, estoy de práctica! Siempre en tal sitio, están súper motivados. Y otro, pues que me acuerdo mucho de lo que me pasó a mí, porque me llegan y me dicen, Carla, estoy en una agencia
no sé qué hacer, o sea, crisis de mediana edad, pero a los 24 años. Dios mío santo. Me he esforzado un mogollón, he llegado a una agencia y a mí me encanta diseñar, me encanta dibujar, me encanta escribir, pero no siento que esto no es para mí. Tranquilo. O sea, si para ti es escribir, si para ti es dibujar, si para ti es hacer fotos, a lo mejor es que para ti no es el mundo de la macroagencia con reuniones cada 5 minutos y supervisión absoluta. A lo mejor para ti es un proyecto más indie, a lo mejor no es la industria de la publicidad, como decíamos antes, a lo mejor tu industria es la editorial, es la del cine, es cualquiera otra de las muchas que pueden existir. Es enorme el mundo, sí, la verdad. Hay que buscar. Sí. Y nada, pues poco más. Muchas gracias. Sí. Yo creo que son consejos súper guays. Sí. Esperanzador. Das mucha esperanza, es verdad. Sí, porque siempre hablamos de lo mismo y está súper guay ver como que hay otros caminos, otros mundos y que al final hay que encontrar el tuyo, que estés feliz y ya está. Y estar atento a lo que te gusta, a lo que tú decías, que a lo mejor lo que verdaderamente te gusta, a lo mejor no es lo que dedicas, es esta cosita la que de verdad me hace feliz y encauzas tu carrera hacia eso, si al final... Claro. De hecho, creo que ha sido un movimiento muy acertado por parte de la Miami, que la Miami siempre ha sido Miami Art School, y hace poco lo cambiaron, no sé si lo cambiaron o por lo menos era una campaña que se llamaba Miami Ideas School. Sí. Y creo que ahí lo han clavado. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, chicas. Espero hablar con vosotras en más ocasiones. Sí, espero. Te iremos contando qué tal. Hacer de concurso. Muchas gracias.